Vamos a abrir las Santas Escrituras allá en el libro o en el Evangelio según San Juan. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan o al Evangelio de San Juan. Y lea conmigo el capítulo 1 y el versículo 12. Evangelio según San Juan o al Evangelio de San Juan. Aleluya. Oiga lo que dice el Evangelio según San Juan, ya llegó. Capítulo 1, versículo 12. Póngase sobre sus pies por respeto y por reverencia a la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de señores. Lo leemos San Juan capítulo 1 versículo 12 y dice la palabra, la cual lecturamos bajo la dirección del Dios Todopoderoso, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cree usted en Jesús? Sí. Usted es un hijo de Dios, porque Dios le dio potestad, porque cree en el Hijo de Dios. Aleluya. Así que oramos, Padre, y Dios maravilloso, bendice tu palabra en esta preciosa y bendita hora de la noche. Que seas tú trayendo ese rema, Señor, a este lugar. Te pido, por favor, que el entendimiento de tus hijos sea abierto, como también esos ojos espirituales, para que ellos puedan recibir ese maná del cielo que viene a alimentar su alma. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a pedirle de favor ahí a nuestra hermana que nos ponga un fondito. Por ahí tengo un cable, sería aquí en la consola, hija. Por favor, aleluya. Mientras predicamos, aleluya. Gloria a Dios. Y si no se puede, pues no te preocupes. Quédate ahí sentadita. ¿Qué dice la palabra del Señor? Quédate sentadita mejor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Diga conmigo: por cuanto hemos creído y le hemos recibido. Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Si usted lo cree de que es un hijo de Dios, dele ofrenda de palmas. Porque la salvación no es de ningún otro hombre. La salvación es de ese Dios trino, es del Creador de los cielos y de la tierra, es del Creador, aleluya. Número uno, quiero que usted comprenda conmigo qué es la salvación. Toque al hermano que está a la par suya y dígale: ¿qué es la salvación? Y la salvación es poder recibir el amor de Dios revelado a la humanidad. ¿Se le quedó? ¿Qué es la salvación? Diga conmigo: recibir el amor de Dios que se nos ha sido revelado. Y usted lo encuentra ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Lleve la lectura conmigo. Y dice, yo sé de que este versículo ya se lo sabe de memoria, y que muchas veces ha sido muy mencionado. Algunos ya se lo aprendieron, pero los que no se los han aprendido, hoy se lo van a aprender. Por eso quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Aleluya. Y dice: porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la salvación de Dios? Es poder recibir el amor de Él. ¿Y cómo nos manifestó el amor Dios a nosotros los seres humanos? Nada más y nada menos que dando a su único hijo. Yo no sé si aquí en medio de las familias que están presentes hay algún padre que ame mucho y que se atreva a dar a su único hijo. No le estoy diciendo a los que tienen una familia numerosa, sino que al único que han recibido de parte de Dios. Toque al hermano que está al lado suyo y dígale, tú te atreverías a tener ese acto de bondad y de amor para la humanidad como lo tuvo Dios. Y yo sé de que muchos, mis amados hermanos, lo primero que harían es pensarlo una y dos veces, porque no es tan fácil el poder dar aquello único que tú tienes para poder demostrarle a aquella persona, a aquellos seres humanos, cuánto tú los amas. Pues Dios dice, mi amado hermano, que Él no escatimó a su Hijo. Lo único que tenía, Él lo dio porque amó a los seres humanos. Por eso es de que nosotros creemos que esa salvación viene de parte de Dios y la recibimos a través del amor de Él. Porque la Biblia nos enseña que tan grande era el amor que Dios nos tenía, que decidió dar lo único que Él tenía, a su Hijo unigénito, hecho verbo, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Así que ¿cuántos dan ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos? Porque mire, iglesia amada de Dios, nadie que ame mucho va a dar lo único que tiene. Pero Dios se despojó. Diga conmigo, ese Padre que yo tengo me ama tanto que se ha despojado de lo único que Él tiene para decirme cuánto me ama. Así que dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. La salvación viene de Dios, pero no viene solo a través del amor, sino que viene también a través de una adopción. Diga conmigo, una adopción divina. No los escuché. Llene sus pulmones de aire y diga conmigo, Dios nos adoptó. La salvación de Dios viene a través de una adopción divina para todos los que le aceptan, para todos los que han aceptado a Jesús. ¿Cómo viene la salvación? A través de una adopción. En otras palabras, cuando tú recibiste el amor de Dios y abriste tu corazoncito para que le permitieras a su Hijo que entrara a morar en ese corazón y que se quedara en ese corazón. Cuando tú hiciste esa confesión de fe, ¿cuántos de los que están aquí presentes han hecho una confesión de fe? ¿Cuántos de los que están aquí presentes de todo corazón recibieron, mi amado hermano, a él ese regalo de parte de Dios y le abrieron su corazón y le dijeron, ahora que yo te he recibido, yo he recibido el amor de mi Padre? Y gracias al abrir ese corazón, dice de que Dios te adoptó como hijo. Te adoptó como su hijo, porque no rechazaste. Mírame para acá. Hay muchas personas que el enemigo ha endurecido su corazón y que andan deambulando sin rumbo y sin dirección,
como oveja que no tiene pastor, dice el Evangelio de Juan capítulo 10, así andan las personas que han endurecido su corazón y que no han querido aceptar el amor de Dios para con ellos. Andan como ovejas sin pastor. Mi amado hermano, andan extraviadas. ¿Y sabes por qué andan extraviadas? Porque no quisieron recibir ese amor de parte de Dios. Mas tú que lo recibiste, eso te da el lugar de que Dios te haya adoptado para que seas su hijo. Pero mira qué tremendo. Porque aquellas personas que no recibieron ese amor de Dios y que no aceptaron ese regalo de parte del Padre para su vida, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice que todo aquel que no cree ya es condenado. Así que tú te libraste de ser condenado, porque has creído en el verdadero amor de Dios. Por eso el amor de Dios ha hecho de que te adopte como un hijo. Y eso tú lo leíste conmigo ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Aleluya. Pero también no solo nos adoptó. Toca al hermano que está al lado tuyo y dile, no solo te dio amor, no solo te adoptó, sino que también te perdonó tus pecados. En Efesios capítulo 1, versículo 7, encontramos el perdón de pecados de parte de Dios para nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, mira cómo es la salvación de Dios. Te da amor, te adopta, pero también perdona tus faltas, tus errores, tus pecados. Pero ¿cómo los perdonó? Los perdonó a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario cuando Él demostró su amor. Y es lo que muchas personas no entienden. Es lo que muchas veces el enemigo dice de que les ha dado un entendimiento réprobo para que no puedan entender cuán grande es el amor de Dios y que sigan con ese corazón endurecido de no querer recibir la salvación que viene de parte de Dios. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Pero aparte de darte amor, de adoptarte, de perdonar tus pecados, también hay una esperanza. Diga conmigo, hay una esperanza viva. Hay una esperanza viva. No te oí, dilo más fuerte. Hay una esperanza viva para todos los que hemos creído en Él. Y lo dice su palabra en Tito, capítulo 2, versículo 13. Yo quiero que use la Biblia en esta noche. Oh, porque tú has venido a usar Biblia, ¿sí? Aquí es donde el verdadero cristiano se ubica rápidamente en la Biblia, donde están los libros, donde poder encontrar esa lectura. Pero todo aquel que no lees la palabra del Señor es como aquel estudiante que va a recibir sus clases y de repente llega la hora de los exámenes y está en el escritorio esperando a ver quién le ayuda a poder contestar las preguntas que le están haciendo en ese cuestionario. Así que si tú eres un verdadero cristiano, te vas a ubicar rápidamente en el segundo capítulo de Tito, capítulo 2, versículo 13. Y la palabra del Señor dice, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que tenemos, mi amado hermano, diga conmigo, una esperanza viva. Una esperanza viva. No los escuché, dígalo más fuerte. Tenemos una esperanza viva. ¿De parte de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. El segundo punto de la salvación de Dios es de que nos conduce, ¿a dónde nos conduce la salvación de Dios? Yo quiero que tú digas conmigo, ¿a dónde nos conduce la salvación de Dios? No te escuché, dilo conmigo más fuerte, ¿a dónde nos conduce la salvación de Dios? Y sabes, nos conduce de la esclavitud a la libertad. Cuando la persona estaba cargando esos pecados y que no le habían sido perdonados sus pecados, aquella persona era esclava del pecado. Yo no sé cómo tú puedes figurarte en tus pensamientos aquellas personas, aquellos esclavos, mi amado hermano, que muchas veces, sabes, a los esclavos de guerra, mi amado hermano, o a los esclavos que para qué eran usados, para hacer trabajos forzosos. Los esclavos eran usados y no tenían una libertad, sino que todo el tiempo se mantenían con grilletes en las manos, se mantenían con cadenas, con candados, no tenían esa libertad. Un esclavo, mi amado hermano, no puede ir a ningún lado. Un esclavo se encuentra encerrado en el mismo lugar, no tiene, mi amado hermano, esa libertad. Pero cuando Dios te vino a salvar, Él te condujo de esa esclavitud, del pecado, de ese encierro hacia la libertad. Por eso es de que tú eres libre y por eso debes de tú darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debes bendecir su santo nombre. La palabra del Señor allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, nos habla y nos dice de que nos conduce la salvación de Dios del pecado a la libertad. ¿De dónde nos conduce? Del pecado o de la esclavitud a la libertad. ¿Está conmigo? Baje su mirada al capítulo 4, versículo 18, que dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿De dónde te conduce la salvación de Dios? De la esclavitud a la libertad. Porque según el Evangelio de Lucas dice de que aquellas personas, iglesia amada del Señor, que estaban presas, los vino a poner en libertad. Aquellas personas, mírame para acá, una persona que es esclava del pecado, sus pensamientos son cortos, sus pensamientos están amargados, sus pensamientos están llenos de enojo, de soberbia, de cólera, de miseria. ¿Cuánto bendicen su santo nombre? ¿Y sabes por qué? Porque aquella persona no puede pensar en su razonamiento, no tiene libertad de poder razonar, sino que únicamente piensa
en hacerse daño, en seguir practicando aquellas cosas que lo van a destruir con el tiempo. Llámese, mi amado hermano, cualquier tipo de adicción que aquella persona tenga, cualquier vicio, aquel pecado siempre va a estar ocupando sus pensamientos y su mente, y por eso se va a encontrar oprimido, porque no va a tener esa libertad de poder pensar en lo bueno que es Dios, en las cosas maravillosas que Dios nos ofrece, sino que van a estar como encarcelados esos pensamientos, van a estar encerrados. Por eso dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, que Él ha venido a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos bendicen su santo nombre? ¿Cuántos creen, mis amados hermanos, en esta preciosa y bendita hora de la noche? Aleluya. Que muchos oprimidos, ¿cuántos alaban y bendicen su santo nombre? Van a ser libres Amén. por la palabra. Amén. ¿Cuántos creen de que esos oprimidos ya no serán más esclavos del pecado? Yo quiero invitarte a que profetices conmigo en esta hora de la noche y que lo hagas con todo tu corazón. Oh, y que ministres conmigo, aleluya, y que le digas, aleluya, usando la palabra del Señor, que declare la palabra y que profetices y digas, aquellas personas que están en el mundo, oprimidas y esclavizadas, hoy profetizo en el nombre poderoso de Jesús, que todas esas cadenas que el enemigo ha puesto sobre de ellos serán quebrantadas con la sangre del Cordero y dejarán el licor, dejarán los vicios, dejarán el pecado. ¿Cuánto le damos ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos? Yo quiero que tú seas una persona de fe, una persona que use el don de la profecía a través de la fe, que tú lo que hables y creas en tu corazón, mires que se va a cumplir sobre lo que tú has hablado, que tiene tiempo de cumplimiento. Por eso, iglesia amada del Señor, también ahí mismo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, versículo 16, nos habla la palabra. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. El único que te va a juzgar y el único que te va a perdonar y que te va a dar la libertad de poder salir de esa esclavitud, salir de ese pecado, es la sangre del Cordero, es el perdón de parte de Dios. ¿Cuánto bendice su santo nombre? Amén. Hay algo que tú también tienes que saber: el reconocimiento y la confesión de Cristo. ¿A dónde nos conduce la salvación de Dios? Di conmigo en voz alta, ¿a dónde nos conduce la salvación de Dios? Y nos conduce al reconocimiento y a la confesión de Cristo. ¿A dónde nos conduce? A reconocer y a confesar. Cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, tú lo confiesas con tus labios. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. En la primera epístola del apóstol Juan, o en la primera carta de Juan, tú sabes de que Juan fue el hombre más veloz de la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque tiene primera, segunda y tercera. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Así que vamos a buscar la primera epístola del apóstol Juan. Y cuando tú estés en la primera carta o en la primera epístola de Juan, baja tu mirada
al capítulo 4, versículo 2, que dice la palabra: en esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Se te está quedando? Amén. Cuando hay un reconocimiento y una confesión, cuando aquella persona reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ahí está, iglesia amada del Señor, trayendo ese reconocimiento y también está trayendo esa confesión. Pero también ahí en Primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, la salvación de Dios te conduce al reconocimiento y a la confesión de Cristo. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos? La salvación de Dios te conduce a que seas un discípulo gozoso y que des un servicio delicado. ¿Cuántos bendicen su santo nombre? Amén. ¿A dónde te conduce la salvación? Di conmigo en esta tarde: a ser un discípulo gozoso. Ser un discípulo de... No, se te traba la lengua. Mira, puro trabalengua, se te lengua la traba, dicen muchos jóvenes. Di conmigo: ¿a dónde me conduce la salvación de Dios? Yo quiero que tú te hagas esa pregunta en esta noche y que digas: ¿a dónde me conduce la salvación de Dios? Y te conduce a que seas un discípulo. Y no solo seas un discípulo, sino que un discípulo debe estar contento, debe estar alegre, debe estar gozoso. Y también cuando tú eres un discípulo contento, alegre y gozoso, eso hace de que des un servicio dedicado. ¿Cuántos bendicen su santo nombre? En el Evangelio de Marcos, hoy vamos a regresar a los Evangelios. Capítulo 1, versículo 31, nos damos cuenta que la salvación de Dios nos conduce a que seamos discípulos y que estemos siempre gozosos. Marcos capítulo 1, versículo 31 dice: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella, ¿qué dice? Le servía. Había gozo en esa mujer, no solo por ser salva, había gozo. ¿Y sabes por qué? Porque ya no iba a morir condenada, ya no iba a morir por esa enfermedad, sino que había gozo en ella. Y cuando hay gozo, eso lo conduce a que aquella persona sea un discípulo del Señor. Muchas personas han recibido sanidad de Dios. Muchas personas han recibido un favor de Dios. Muchas personas han recibido mucho de Dios, pero piensan en volverse sus discípulos, piensan en poderles servir. Pero aquella persona que está agradecida con Dios, aquella persona que está contenta por lo que Dios hizo en su vida, inmediatamente se vuelve un alumno, se vuelve un discípulo, pero también le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tú tienes que meterte a las profundidades del río de Dios. No te puedes quedar afuera, no te puedes quedar como un espectador. No te puedes quedar viendo que toda la iglesia haga y que tú te mantengas sin nada que hacer. Tú tienes que meterte, tú tienes que incluirte, tú tienes que nadar, tú tienes que estar en ese lugar. Pero muchas veces te decides quedar afuera. ¿Y sabes por qué? Porque no hay reconocimiento de esa salvación de Dios.
hay duda todavía en tu corazón, pero ya Dios no quiere que dudes, sino que Dios quiere que tú le reconozcas como tu Señor y Salvador y que también le confieses, así como lo hizo la suegra de Pedro cuando recibió esa sanidad. Ahí rápidamente te voy a llevar ahí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 14, y la palabra dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Cuántos de los que están aquí presentes están dispuestos a seguir a Cristo? Amén. Solo un amén escucho, y los demás no están dispuestos. Quieren seguir como espectadores, quieren seguir como oyentes, quieren seguir sin compromiso en la obra de Dios. Prefieren huir, prefieren irse a otro lado por no tomar ese compromiso que Dios les está demandando. Cuando una persona decide ser discípulo de Dios, se compromete con Dios, no deja abandonados los cargos, no deja abandonados los privilegios, no deja abandonado el puesto que Dios le ha dado, la asignación que Dios le ha dado. ¿Y sabes por qué? Porque aquel tiene gozo y está dando un servicio dedicado. Porque Mateo, aquel que era recaudador de impuestos, dice la palabra del Señor, que se sentaba en el tributo público, inmediatamente dejó sus quehaceres y siguió a Cristo. Hoy se le dice a muchas personas si están dispuestas a seguir a Cristo, y primero piensan en su trabajo, primero piensan en qué voy a comer, en qué voy a vestir, primero piensan y dicen: ¿quién me va a dar los lujos? ¿Quién me va a dar la comodidad que el dinero me está dando? Tienen miedo de renunciar, tienen miedo de dejar todo por servirle a Cristo, por seguirlo. Pero tú que has sido un hombre y una mujer esforzada y valiente, y que lo has dejado todo para servirle a Cristo, para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabes, vas a ser recompensado, porque Dios no se queda sin poder recompensarte. Dios no se queda sin poder pagarte, sin poder darte, porque tú has entrado en la obediencia y has sido un hijo delante de sus ojos. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Dale ofrenda de palmas, no te oigo. Aleluya. Y el otro punto de la salvación de Dios es que incluye, o tú te tienes que hacer la pregunta: ¿qué incluye la salvación de Dios? No estás conmigo. ¿Qué incluye la salvación de Dios? Y diga conmigo: incluye una vida nueva y pura. ¿Qué incluye la salvación de Dios? Una vida nueva y una vida pura. En 2 Corintios 5:17 dice: yo quiero que tú me ayudes a predicar y no te distraigas. Que dice: las cosas viejas se quedaron atrás. He aquí, Cosas nuevas. Todas son hechas nuevas. Así que, mi amado hermano, por eso decimos que la salvación de Dios incluye una vida nueva y pura. Aquellas cosas que tú hacías en aquella vida pecaminosa, ya no las vas a volver a practicar, ya no las vas a volver a hacer, sino que vas a tener una vida nueva, una vida pura delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy hay cristianos que no han nacido de nuevo, que no se cumple la palabra de 2 Corintios 5:17. Por eso el Señor dijo que únicamente de labios decían que lo amaban, que no lo decían con todo su corazón, porque están aún en las iglesias, pero todavía siguen practicando el pecado, todavía siguen consintiendo el pecado, todavía siguen durmiendo con el pecado, todavía siguen viviendo con esa vida pecaminosa, con esa vida vieja. Y Dios quiere que tú
ya tengas una vida nueva y una vida pura. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Hay de aquellos pastores que en sus iglesias están consintiendo, iglesia amada del Señor, aquellas personas que no quieren cambiar, aquellas personas que quieren seguir llevando una doble vida, aquellas personas que no se arrepienten, que no quieren la vida nueva ni una vida pura, sino que los están contemplando y los están acuchuchando, permitiéndoles, mi amado hermano, haciéndose cómplices del pecado y del enemigo. Oh, dale una ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Tienen miedo a exhortarlos, tienen miedo a decirle la verdad, porque piensan, mi amado hermano, que si les dicen la verdad, aquellas personas se van a retirar de su iglesia. Pero ¿qué cuenta va a entregar aquel hombre que no confronta el pecado en su iglesia? ¿Qué cuenta va a entregar cuando se presente ante el tribunal de Cristo? Así que, iglesia amada de Dios, la salvación nos conduce o nos incluye a una vida nueva y a una vida pura. ¿Qué nos incluye la salvación de Dios? La salvación de Dios también nos incluye un servicio y una vida para el Señor. No. ¿Cuántos salvos están en este lugar que digan amén? Amén. ¿Cuántos salvos están en este lugar que digan gloria a Dios? Que griten aleluya. Diga conmigo, la salvación de Dios incluye un servicio y una vida para el Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuántos bendicen su santo nombre? Encontramos de que la salvación de Dios nos conduce a un servicio y a una vida para el Señor. Dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que lo que incluye la salvación de Dios también es tu servicio para el Señor. La Biblia dice allá en el Evangelio de Lucas capítulo 6 de que no le puedes servir a dos señores. No le puedes servir a las riquezas y no le puedes servir a Dios. Porque a uno de los dos vas a amar más. Pero cuando tú has decidido servirle a Dios, no le vas a servir a las riquezas, sino que le vas a dar una vida de servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale ofrenda de palmas. Ya voy a estar terminando. La salvación de Dios, como punto número 4, también nos debemos de hacer esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la salvación de Dios? Toca a dos hermanos que no hayan venido contigo y dile en esta noche, ¿cuál es el objetivo de la salvación de Dios? Y uno de los objetivos principales es hacernos semejantes a su Hijo amado Jesucristo. En Primera de Juan, vamos rápidamente, no vayas a buscar el Antiguo Testamento, sino que para encontrar la primera carta de Juan, tú tienes que buscar el camino hacia Apocalipsis. Ahí vas a encontrar hacia el último libro, ya que Juan, iglesia amada del Señor, aleluya, santo es el Señor, está antes. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen su santo nombre? Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Juan está después de Pedro, mi amado hermano. Aleluya. De las epístolas del apóstol Pedro. Y en su capítulo 3, versículo 2 y 3,
leemos en la primera carta de Juan: amados, ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Diga conmigo, de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que el objetivo de la salvación de Dios es ser semejantes a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo no fue un varón lleno de pecados, sino que en Cristo se manifestó la santidad de Dios. Se apartó de todas aquellas cosas que el mundo le ofrecía. Aún cuando vino sobre la tierra y se le presentó Satanás en aquel pináculo del templo, cuando él lo llevó, que estaba ayunando, y le dijo a Satanás: vete de aquí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios servirás y a Él adorarás. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos, porque muchas personas no quieren dar su servicio y no quieren ser semejantes a Cristo. No quieren parecerse a Cristo, prefieren parecerse a un futbolista, prefieren parecerse a un cantante, prefieren parecerse a un hijo del diablo antes de parecerse al Hijo de Dios. Así que como cristianos tú tienes que parecerte y tener semejanza al Hijo de Cristo. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. En el libro de los Efesios, ya voy a ir finalizando. Ya va a ir aterrizando ese avión, aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice la palabra: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que, ¿qué es lo que Dios desea cuando el objetivo de la salvación es hacerte semejante a Cristo? Que tú crezcas a través de los dones espirituales, que tú crezcas a través del servicio, a través de la búsqueda. Eso es lo que dice la palabra que tú acabas de leer conmigo en Efesios 4:15, y te lo vuelvo a repetir: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Que te quedes enanito? ¿Que te quedes sentado en la silla? ¿Que no vengas a crecer? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Que como iglesia, que como hijo de Dios, no solo te parezcas cada vez a Cristo, sino que crezcas y que vengas a ser como Cristo lo fue delante de los ojos de Dios. Muchas personas dirán: ay, es que es algo imposible. Y esas personas que dicen es algo imposible, es porque todavía son personas que aman la carne, que se deleitan en las cosas del mundo. Por eso dice: eso jamás lo vamos a poder llegar a hacer. Así que no digas esa palabra, porque la palabra es clara cuando nos dice que lo que Dios desea es de que nosotros crezcamos y que lleguemos a alcanzar la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. Dale ofrenda de palmas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. La Biblia también nos enseña que siempre debemos de estar con el Señor. Diga conmigo: debemos de estar siempre con el Señor. El objetivo de la salvación es estar siempre con el Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3 nos habla de que debemos de estar siempre con el Señor. Y el Evangelio de Juan está antes de Hechos de los Apóstoles. Ubícate ahí en el capítulo 14,
Aleluya. Santo es el Señor. Y escucha lo que dice la palabra. Lleva la lectura conmigo. 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que debe de hacer el Hijo de Dios? Estar siempre con el Señor. Ese es el objetivo de la salvación. El objetivo de la salvación es de que siempre estés con el Señor. Y aquí estoy finalizando con esta otra lectura o cita bíblica, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, que dice la palabra: Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú permaneces con Cristo, tú vas a estar en ese lugar especial donde Cristo te va a poner dentro del reino de nuestro Abacadosh. Así que en esta hora de la noche, Dios te bendiga y espero de que hayas aprendido algo de la salvación de Dios. Pero antes de finalizar, te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies y que digas conmigo: ¿qué es la salvación de Dios? ¿Qué es la salvación de Dios? La salvación de Dios es el amor de Dios revelado. Amén. La salvación de Dios es la adopción divina para ser su hijo. La salvación de Dios es el perdón de los pecados. La salvación de Dios es la esperanza viva. ¿Y a dónde nos conduce la salvación de Dios? Te debes de preguntar. Y la salvación de Dios nos conduce de la esclavitud a la libertad, del reconocimiento y confesión de Cristo, a ser un discípulo gozoso y a dar nuestro servicio delicado. Pero también hay otro punto que tienes que tener presente, que la salvación de Dios incluye una vida nueva y pura. También incluye el servicio y vida para el Señor. ¿Y cuál es el objetivo de la salvación de Dios? Hacernos semejantes a Cristo y estar siempre con el Señor.